la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos envió al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día al fin brilló. Hoy adorad a Cristo reverente, oh noche. ¿Qué tal, hermanos? Somos la familia Domínguez Nájera y el día de hoy queremos invitarles a que juntos preparemos nuestros corazones para alabar a nuestro Dios el día de hoy. Él ha establecido un puente con nosotros a través de su Hijo Jesucristo y eso es motivo de alegría. Es por eso que los invitamos a que juntos alabemos en alto su nombre. Leemos la palabra de Dios en Salmo 145 del 1 al 4 y dice: alabanza por la bondad y el poder de Dios. Salmo de alabanza de David. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Amén. Mis hermanos, ahora les invito para que juntos oremos. Padre, exaltamos tu nombre y te bendecimos. Permite que cada día nuestros corazones estén agradecidos y que reconozcamos en ti no solamente a un Salvador, sino también a un Señor que gobierna en nosotros y nuestras familias. Recibe este oculto que te ofrecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Anuncian ángeles cantores que Cristo nace allá en Belén, y los pastores temerosos se asombran ante tanto bien. Aleluya, gloria, gloria,
ángeles cantores, que Cristo nace allá en Belén, y los pastores temerosos se asombran ante tanto bien. Aleluya, gloria, gloria, en la tierra sea la paz, puede oírse aquel cantar. Aleluya, Cristo nace, aleluya, gloria, gloria da. El cielo luce ilucitado, radiante esplende su fulgor. La estrella brilla que a los magos hacia el pesebre bella guió. Aleluya, gloria, gloria, en la tierra sea la paz, vuelve a oírse aquel cantar. Aleluya, Cristo nace, aleluya, gloria, gloria da. Y desde entonces el humano la nueva oyendo relatar, exclama en gozo soberano, Jesús la redención nos da. Aleluya, gloria, gloria, en la tierra sea la paz, vuelve a irse aquel cantar. Aleluya, Cristo nace, aleluya, gloria, gloria da. Aleluya, gloria, gloria, en la tierra sea la paz, vuelve a oírse aquel cantar. Aleluya, Cristo nace, aleluya, gloria, gloria da. El vivir a la muerte quieres ir, canta la celeste voz en los cielos, gloria a Dios. Niño santo, nacido de Dios, admirable tu nombre, Señor. Gracias damos esta Navidad, pues llenas de felicidad a la humanidad. Niño bello, oh Cristo Jesús, consejero, danos de tu luz. Gracias damos esta Navidad, pues llenas de felicidad a la humanidad. Oh Dios fuerte, Padre eternal, infalible, príncipe de paz, gracias damos esta Navidad, pues llenas de felicidad a la humanidad. Niño santo, nacido de Dios, admirable tu nombre, Señor. Gracias damos esta Navidad, pues llenas de felicidad a la humanidad. Pues llenas de felicidad a la humanidad. Buenos días, queridos hermanos y amigos. Hoy es el tercer domingo de Adviento.
Navidad la celebraremos en unos días. Y qué tiempo tan importante para reflexionar el cumplimiento de la promesa de la llegada del Mesías. Este domingo continuamos con el estudio de los pactos que Dios estableció o ha establecido a través de los tiempos con diferentes siervos fieles que Él eligió. Primeramente escuchamos hace 2 semanas el pacto que Dios estableció con Noé. La semana pasada escuchamos el pacto que Dios estableció a través de Abraham. Y el día de hoy estudiaremos el pacto que Dios estableció a través de su siervo Moisés. Pero podría preguntarse usted, hermano y amigo, ¿qué relevancia tiene en la actualidad unos pactos que se establecieron por Dios en un país distante, con una cultura distante y hace tantos años? ¿Qué relevancia tiene para usted? Pues quiero decirle que tiene la mayor relevancia en la vida, porque esos pactos que Dios estableció con esos siervos, Dios los estableció siempre viendo al futuro. Y ese futuro, estimado oyente, era precisamente usted. Dios estableció esos pactos pensando en usted. Y estudiaremos el día de hoy que estos pactos que Dios estableció con diferentes hombres, no los estableció, no los basó en cualidades o en acciones que llevarían a cabo esos hombres, sino que los estableció basado única y exclusivamente en su infinita gracia y misericordia. Y establecemos esta premisa porque un pacto se establece entre 2 o varias partes, definiendo, suponiendo que cada una de las partes va a aportar algo a dicho pacto o a dicho acuerdo. Y permítame preguntarle, ¿cree usted que el hombre puede aportar algo a Dios? Creo que nada, absolutamente nada. Por eso establecemos que el pacto se basa única y exclusivamente en el propósito de Dios para el hombre y que ese propósito es derramar su infinita gracia y misericordia en él. Les invito, antes de que iniciemos este estudio, que me acompañen en una oración. Oremos. Padre amado, agradecemos tu amor, tu misericordia y la gracia derramada sobre nosotros sin merecerla. Te rogamos, Señor, que el día de hoy tu Espíritu Santo nos guíe a la reflexión, al descubrimiento de tu propósito en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos guíe a través de esta enseñanza para reconocer, Señor, que tu gracia es eterna, que nunca termina, que no somos merecedores de ella, pero que tú, Señor, tuviste a bien derramarla en nosotros. Guíanos, Padre. Te bendecimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar una lectura bíblica que se encuentra en el libro de Éxodo. Si tiene su Biblia, tómela por favor. Vamos al capítulo 19 y vamos a leer los versículos del 1 al 9 del capítulo 19 de Éxodo, versículos 1 al 9. Dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Habían salido de Refdim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas cosas que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Me gustaría el día de hoy iniciar con una reflexión o revisando que el pacto que Dios hizo con Abraham, segundo pacto, fue renovado con el hijo de Abraham, con Isaac. Y en Génesis 26:3 encontramos que Dios le dice a Isaac: además, a ti y a tus descendientes voy a darles todas estas tierras. Así cumpliré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Y encontramos que después Dios renueva ese mismo pacto con el hijo de Isaac, con Jacob. Dice así en Génesis 28 del 13 al 15. Dios apareció a Jacob en Betel y le confirmó el pacto. Yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. A ti y a tus descendientes les daré la tierra donde estáis acostado. Por ti y por tus descendientes, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos. Yo estaré contigo, no te abandonaré hasta cumplir lo que he prometido. Maravillosa promesa que le hacía Dios a Jacob. Le dice: yo estaré contigo, no te abandonaré hasta cumplir lo que he prometido. Seguramente Jacob pensaba que esa promesa lo iba a llevar a ser el más grande de todos los guías de Israel, o muy grande entre muchas naciones en ese momento. Qué lejos estaba de saber Jacob que iría a Egipto y que sus descendientes serían esclavos por 400 años y que la promesa estaría en letargo por todo ese tiempo hasta que sería revelada a Moisés. Pero nos preguntamos, ¿se equivocó Dios en esta promesa? ¿Algo se le fue de las manos a Dios que no pensó que o no sabía que se irían ellos esclavos 400 años? En Dios nada sucede por casualidad. Y de hecho hubo una profecía que el Señor dio en Génesis 15:13, antes del nacimiento siquiera de Jacob. Dice así el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Se cumplía y se cumplió la profecía que el Señor hizo de a dónde iría el pueblo de Jacob, Israel. Así que después de una noche larga y oscura, amanece para Israel. Dios llama a Moisés y con mano poderosa y brazo extendido, Dios libera al pueblo de Egipto y con su mano poderosa los hace cruzar sobre tierra seca en medio de un mar, los alimenta en el desierto, les da carne cuando la pedían, les da pan del cielo cuando lo pedían y les da agua cuando lo pedían en medio del desierto. Dios guió a su pueblo a través de ese desierto sin dejar de proveerles a cada momento. Y es aquí donde Dios hace un pacto solemne con Israel para confirmar y afianzar el pacto que hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y es de resaltar que los primeros dos pactos, Dios los establece con un individuo, con Noé y con Abraham. Y después los restablece con Isaac y con Jacob. Pero este pacto que Dios realiza con Moisés, lo establece con la comunidad,
con todo el pueblo utilizando el medio o la persona de Moisés. Pero vemos que este pacto lo hace con todo el pueblo de Israel. Virtualmente, todo el libro de Éxodo, desde los capítulos 19 hasta el 34, son concernientes a este pacto. Así que esta mañana revisaremos 3 aspectos de esta enseñanza que quisiera que pusiéramos atención. Primero, aunque es muy largo el revisarlo, pero ¿cómo fue establecido dicho pacto? ¿Bajo qué bases? 2, ¿qué promesas divinas y condiciones humanas constituyeron dicho pacto? Y punto número 3, ¿cómo en el plan de Dios lleva a la obra de Jesucristo? El punto 1, ¿cómo fue establecido este pacto? Le pido por favor que si tiene su Biblia, tome también un papel y un lápiz para que anote muchos de los versículos que voy a mencionar. No los leeré todos, pero quisiera que los anote para que en la semana usted tenga la oportunidad de leerlos. ¿Por qué es tan importante releerlos? Porque recuerden que hoy es el tercer domingo de Adviento. En unos días celebramos Navidad y es muy importante que aunque nosotros sabemos que esa promesa de ese niño es para nosotros, tenemos que estudiar cómo fue establecido el pacto y cómo se cumple con nuestro Señor Jesucristo. Leemos que en Éxodo 19:3, Moisés sube por primera vez al monte Sinaí y Dios le anuncia los términos generales del pacto en los versículos 5 y 6. Si me obedeces y cumples mi pacto, serás mi posesión especial, un reino de sacerdotes, una nación santa. Acto seguido, Moisés baja y le informa al pueblo lo instruido por el Señor. Y vemos que en el versículo 8, el pueblo acepta las condiciones y los términos del pacto, por lo que ellos responden: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Entonces Moisés regresa con el Señor y le lleva la respuesta del pueblo, que sí habían aceptado. Así que en el versículo 9, el Señor le dice a Moisés que Él hablará de tal manera que todo el pueblo oirá y creerán por siempre a Moisés. Y lo leemos en el versículo 9, como lo dice el Señor, dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Después leemos en Éxodo capítulo 19, en otros versículos, del 10 al 15, que Dios le instruye a Moisés que consagre al pueblo y que en 3 días todo el pueblo tiene que acercarse al monte. Así que al tercer día, Dios desciende sobre el monte Sinaí, desciende en fuego y envuelve todo el monte en humo. Y entonces Dios llama a Moisés a la cima y le dice que advierta a la gente que no traspase ciertos límites, porque de otra manera morirán los hombres o las bestias. Y entonces después, en los versículos 20 al 22, Dios mismo se dirige al pueblo y les da los 10 mandamientos. Pero el pueblo estaba tan atemorizado de escuchar a Dios en medio de esos truenos, en medio de esa presencia, ¿verdad?, que le suplican a Moisés: habla tú con nosotros y oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que muramos. Me parece que muchas veces en estos tiempos la gente quiere que alguien más le hable de Dios porque no lo quiere escuchar. Así como Israel tuvo tanto miedo y pensó que morirían, mucha gente en la actualidad piensa que va a morir si escucha la voz de Dios, cuando no sabe que es voz de vida. Así que Moisés se acerca a la densa oscuridad y recibe del Señor el resto de todas las ordenanzas. Estas se dan en los capítulos 21 al 23, y digo el resto de las ordenanzas porque la instrucción de Dios va más allá de los 10 mandamientos. Son muchísimas ordenanzas y por eso les pido, léanlo en la semana. Ojo,
Cuando Dios les da al pueblo de Israel los 10 mandamientos, no los da para que así ganen su favor y entonces Él tenga que cumplir con el pacto. Es muy importante que resaltemos este punto. Dios no les da los 10 mandamientos para que ellos vayan y los cumplan y así van a ganar el favor de Dios mismo. No. Dios los da a Israel para que cumpliéndolos fueran bendición a los demás pueblos de la tierra. Recordemos lo que Dios dice a Jacob al establecer el pacto con Jacob. Le dice Dios a Jacob: yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. A ti Jacob, y a tus descendientes les daré la tierra donde estás acostado. Por ti y por tus descendientes todos los pueblos de la tierra serán bendecidos. Así que los 10 mandamientos se los da para que reflejen a Dios con los demás pueblos. No para que a través de los 10 mandamientos se ganen el favor de Dios. Y yo creo que a Israel le pasó lo contrario. Pensaron que le daba los 10 mandamientos y que eran el pueblo súper especial, y en lugar de servir a los demás, que los demás tenían que servirles a ellos mismos. Creo que también tenemos que reflexionar que cuando estudiamos los 10 mandamientos y los aprendemos, sí hay que llevarlos a cabo y obedecerlos, como una muestra de amor al Señor. Pero también que reflexionemos que al cumplir estos mandamientos, somos un reflejo del Señor para aquellos que no lo conocen. No porque seamos especiales, no porque seamos mejores, pero porque el Señor nos da el privilegio de proclamarlo y reflejarlo al mundo a través de cumplir los 10 mandamientos. Entonces continuamos, y en Éxodo 24 del 1 al 2, donde leemos que Dios le dice a Moisés que junto con él suban los sacerdotes y los ancianos. Pero primero, Moisés le informa al pueblo todas las ordenanzas. Y nuevamente, ¿qué hace el pueblo? Acepta los términos del pacto y dice: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Luego Moisés escribe todas las palabras que recibe en un libro. Construye un altar, sacrifica varios bueyes y sella el pacto con sangre. Dice la palabra que entonces Moisés vierte la sangre sobre el altar, lee el libro del pacto al pueblo y rocía la sangre al pueblo. Es importante ver esta figura y podemos pensar que la implicación de este ritual pudo significar que el pueblo toma un juramento, de tal manera que si ellos rompían el pacto, su sangre sería derramada como la de los bueyes y estaría bajo sus propias cabezas. ¿Pero qué creen? En 40 días el pueblo ya había roto este pacto y ya habían construido un ídolo para adorarlo. Así que en Éxodo 32:8, Dios dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Cuando Moisés baja, seguramente muchos de ustedes conocerán esa parte de la lectura, destroza las tablas, como diciéndole al pueblo: ustedes han roto el pacto. Destroza las tablas y seguimos leyendo y dice la palabra que en ese mismo día los hijos de Leví, de los sacerdotes, matan a 3,000 hombres y Dios aparte manda una plaga, pero entonces Moisés intercede por el pueblo, ora por ellos y entonces el resto del pueblo es librado. Ahora la pregunta es: ¿qué pasó con el pacto? ¿Acaso fue invalidado este pacto por la actitud del pueblo? Y es donde hacemos una reflexión importante. Si este pacto estuviese basado en obras o en justicia estricta del ser humano, Israel habría estado acabado. Pero para mostrar que el pacto Dios lo había establecido en gracia, Dios renueva el pacto y usa palabras que esclarecen esos fundamentos de Dios misericordioso. Quisiera que revisáramos el punto número 2 ahora. ¿Cuáles son las promesas y condiciones del pacto anterior?
En una reseña de cómo fue establecido el pacto entre Dios e Israel, podemos resaltar varias preguntas. ¿Cuáles son las promesas divinas y condiciones humanas de este pacto? ¿Qué se compromete a hacer Dios? ¿Y qué quiere Dios de su socio en este pacto? Encontramos que este pacto encierra 5 promesas divinas. Me gustaría revisarlas con ustedes. La primera es que Dios le dice a Israel que sería su posesión más preciada. Así que leemos en Éxodo 19:5 que Dios dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios menciona que toda la tierra es suya para mostrar que cuando llama a Israel su propia posesión, quiere decir más que el cuidado que Dios tendría sobre el resto del mundo. Israel sería una posesión preciada y Dios pondría especial atención en ese pueblo, no porque fuera un pueblo especial, quiero decirles, Israel no tenía absolutamente nada de especial. Dios tuvo misericordia de Israel y con ellos Él decidió establecer el pacto. Y así le dice: si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque toda la tierra es mía. Quiere decir que Dios pudo haber elegido cualquier pueblo, pero Él en su propósito eligió derramar su gracia sobre Israel. Dice que serían bendecidos sobre todas las naciones o por encima de todas las naciones. Serían la posesión más preciada de Dios si guardaban el pacto. El punto 2. Israel sería un reino de sacerdotes reales. La segunda promesa en Éxodo 19:6 es, dice el Señor: y vosotros seréis un reino de sacerdotes. El privilegio más impresionante de los sacerdotes era un acceso íntimo con Dios, porque ellos entraban a un lugar santo y luego un lugar santísimo. Su privilegio era ese acceso al que no tenía el resto del pueblo. Los sacerdotes tenían ese privilegio. Entonces, ellos se acercaban a Dios en representación del pueblo, y la herencia de esta tribu de Leví no era realmente la tierra, Quiero decirles que ellos no tenían posesiones materiales, pero su herencia era el Señor. Este privilegio sobre toda la nación, o este privilegio les era más grande que cualquier privilegio que Dios le habría dado a la nación. Y se intensifica cuando Dios lo denomina sacerdocio real o sacerdote al servicio del rey. ¿Estarán ustedes de acuerdo conmigo que no hay mayor privilegio para ningún ser humano que tener un acceso directo con el Rey del universo? Más adelante veremos que alguien, Jesús, ganó ese acceso para nosotros. Punto número 3. El Señor dice que Israel sería una nación santa. La tercera promesa del pacto la encontramos en el versículo 6, y es que Israel también sería una gente santa. Israel sería una nación santa en 2 sentidos. Se diferenciaría y distinguiría de otros pueblos. Se le concedería la semejanza moral a Dios. Y es por eso que yo remarqué hace rato el tema de haberles dado los 10 mandamientos y muchas ordenanzas, porque ellos iban a ser un reflejo a los pueblos alrededor de la actitud, de la cualidad moral de Dios, de su ser. Entonces les dice que ellos serían gente santa. Vuelvo a repetir, si cumplían el pacto con Dios. Punto número 4. Dios les promete que los defendería de todos sus enemigos. Entonces, esta cuarta promesa se encuentra en Éxodo 23:22. Dice así el Señor: pero si de verdad oyeres mi voz e hicieres todo lo que yo te dijere,
seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Cualquiera que se opusiera a Israel tendría que vérselas personalmente con Dios Todopoderoso, si Israel cumplía el pacto. Esto es probablemente lo que Dios quiere decir en Éxodo 34:10 cuando promete: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Quiere decir que en defensa del pueblo, Dios haría maravillas para demostrar su gloria a través de Israel a todas las naciones. La promesa 5. Dios sería misericordioso, clemente e indulgente. Finalmente, y como fundamento de las promesas anteriores, Dios promete ser misericordioso, clemente, perdonar la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y en Éxodo 34, versículos 6 y 7, encontramos tal vez las palabras más dulces del Evangelio, las palabras más dulces de la Biblia. Permítame decírselas. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y no hay sonido más dulce a los oídos de cualquier ser humano que escuchar: eres perdonado. Por lo tanto, la quinta promesa del pacto mosaico es que Dios tratará a Israel con misericordia y clemencia y perdonará sus pecados si Israel cumplía el pacto. Entonces, en resumen, las 5 promesas divinas del pacto mosaico o de Moisés que vuelven a confirmar el pacto que hizo Dios con Abraham son: que Israel sería la posesión especial de Dios, que sería un reino de sacerdotes para Dios, que sería una nación santa, que Dios lucharía por Israel y vencería a todos sus enemigos, y que Dios trataría a Israel con clemencia, misericordia y perdonaría sus pecados. Estas son las promesas divinas del pacto que Dios establece con Moisés y con Israel cuando salen de Egipto. Pero todas ellas dependen de que el pueblo cumpla ciertas condiciones, como dice Éxodo 19:5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis, todo lo que revisamos anteriormente, y tenían que cumplir aparentemente esto para que experimentaran todas las gracias divinas. Ahora revisemos las condiciones humanas que Dios establece que tenían que cumplirse para que pudieran recibir las bendiciones o gozar las bendiciones de dicho pacto. La primera condición que tenían que saber es que este pacto está basado en la gracia y el perdón. Una cosa clara desde el principio es que la condición de o para que se cumpliera ese pacto no era la perfección libre de pecado. El pacto mosaico no enseña que si alguien comete pecado, pierde las bendiciones del pacto. Dice que el Señor perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Por lo tanto, encontramos que el fundamento de dicho pacto es la gracia, no las obras. Por consiguiente, cuando en Éxodo 19, capítulo 19, versículo 5, Dios dice a Israel que debe de obedecer la voz de Dios y guardar el pacto, cuando Él dice esto, no significa que deben de ganar las bendiciones obrando para Dios. Significa que deben mantenerse en una actitud de confianza, de que ellos van a recibir esa gracia, o solamente por gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Vuelvo a repetir. En Éxodo 19:5, Dios dice a Israel que debe de obedecer la voz de Él y guardar el pacto.
obedecer la voz de Él y guardar el pacto, entonces significa el término de que ellos deberían de tener confianza, fe en la palabra de Dios, no en las obras que ellos estuvieran haciendo. Es por ello que yo dije en un principio, lo voy a repetir, los 10 mandamientos no son para ganarnos el favor de Dios, son como consecuencia de nuestro amor por lo recibido de Dios. Dice que hay una segunda condición, amando a Dios y ganándose la gracia. En Éxodo 20, 5, 6 se da la respuesta en medio de, nuevamente, los 10 mandamientos. En uno de los mandamientos dice el Señor, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Israel mantendría su parte del pacto al amar a Dios, al no poner otro valor en su corazón, al no cambiar el sitio que le pertenecía a Dios, y este amor a Dios inevitablemente, o de ese amor surgiría la obediencia a la palabra, porque hay una premisa importante que tenemos que tener en mente. Siempre uno sigue lo que más valora. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu corazón? ¿Cuánto valoras a Dios? ¿Qué tan serio tomas tu relación con Dios? ¿Es Dios una mera idea que tienes por cultura? ¿O es Dios un Dios que mucha gente en la calle dice, ay Diosito, cuando algo le pasa? Un Diosito pequeño en su mente. ¿O tu visión de Dios es Dios el creador del universo? Dios el todopoderoso. Valóralo, reflexiónalo, es algo personal. Por eso hemos dicho que esta obediencia no era para ganar la gracia de Dios. La obediencia era la evidencia del amor a Dios por la gracia recibida. No amamos a Dios cuando nos ponemos a nosotros mismos en la posición de un empleado y Él en la posición de un empleador que nos paga por un salario. Eso no es demostrar amor, es como simplemente recibir un pago por lo que trabajamos, no. Es impensable que el mandato de amar a Dios pueda ser un mandato para ganar sus bendiciones. Por el contrario, cuando se le analiza detalladamente, el mandato de amar a Dios, quien es misericordioso e indulgente, debe incluir la condición de confiar en Él, en su palabra y en sus promesas. La única manera de recibir perdón es confiando en el que perdona. Y la única manera de beneficiarse de las promesas y misericordias de Dios es confiando en lo que Él promete. Por tanto, la condición fundamental que Israel tenía que cumplir para disfrutar de la misericordia de Dios era simplemente la confianza en lo que Dios les estaba diciendo. Pero tenemos que analizar cuál fue el fracaso de Israel. Y su fracaso fue la incredulidad. En el Antiguo Testamento, una y otra vez, la rebelión de Israel contra el pacto se puede rastrear siempre de vuelta a la incredulidad. Y encontramos un ejemplo en un salmo que les invito a leer, estudiar, orar, reflexionar, el Salmo 78, un salmo bellísimo que nos ayuda a reflexionar nuestra propia vida, nuestra relación y actitud hacia Dios. Y dice el Salmo 78 en el versículo 22, que mira hacia atrás y dice que la ira de Dios se enciende contra Israel en el desierto, porque no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Y en Hebreos 3:19, en el Nuevo Testamento, dice que la razón por la cual la generación del desierto no entró en la tierra prometida fue la incredulidad. O como en Hebreos 4:2 dice, pero no les aprovechó oír la palabra, por no ir acompañada por la fe en lo que ellos oían. Escuchaban sí la palabra de Dios, escucharon su voz en el monte Sinaí, escucharon los truenos, tuvieron miedo, pero ¿saben qué?
les faltó algo: confianza y fe. ¿Recuerdan que les dije que cuando bajó Moisés, 40 días después, el pueblo ya había formado un ídolo? Ya tenía un ídolo y le estaban adorando a ese ídolo, por el cual Dios envió una peste y murieron 3,000 en ese día. Les faltó fe y confianza. Sería importante revisar cuál es nuestra confianza y cuál es nuestra fe en Dios. ¿Cuál es nuestra confianza y cuánto es nuestra fe en su palabra? Nuestra confianza y fe en lo que Él nos dice. Pero bueno, por lo tanto hay al menos tres razones para llegar a la conclusión de que la condición básica requerida de Israel o a Israel en el pacto era la fe. Primero, porque el pacto fue renovado sobre la base de la gracia y ofreció un perdón misericordioso por todos los pecados. Lo podemos revisar en Éxodo 34, del 6 a 7. El perdón solo se puede recibir por fe, por confianza. Segundo, Dios promete misericordia a todos los que lo aman. Y esto lo podemos encontrar en Éxodo 26. Pero amar a Dios es lo opuesto a tratar de ganar como un salario por nuestras obras, ganar su gracia celestial. Amarlo es entregarnos completa y sinceramente, sin pensar que por nuestras obras Él nos tiene que dar lo que pedimos, o nos tiene que escuchar, o nos tiene que perdonar por lo que hacemos. Amar a Dios debe incluir deleitarse con confianza en Él, deleitarse con confianza en su palabra. Tercer punto, numerosos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento dicen que el origen de la desobediencia de Israel fue el fracaso de confiar en Dios y confiar más en sus obras. Israel confió más en sus obras, en lo que adicionaron a lo que les mandó Dios, y confiaba más en ello que en lo que Dios le decía. Por lo tanto, podemos decir que Israel se volvió un pueblo soberbio, porque creyó que por sus obras Dios les tenía que tratar como un pueblo especial. Es la misma obediencia que se requiere en el pacto con Abraham, cuando el Señor le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y es la misma obediencia requerida en el nuevo pacto, bajo en el que nosotros vivimos, y que está en Hebreos 5:9, que dice de Cristo que habiendo sido perfeccionado, Cristo vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen a Cristo. El pacto con Abraham, el pacto mosaico y el pacto que Jesús ha sellado con su propia sangre son las varias expresiones del pacto de gracia. Y bajo todos esos pactos, expresados de diferentes maneras, una cosa se requiere del hombre para heredar las gracias del pacto. Y lo encontramos en Gálatas 5:6. La fe que obra por amor. Así que el requisito para recibir las promesas, las bendiciones del pacto es la fe. ¿Cómo puede tanta gracia provenir de este pacto? Esto nos lleva a la última pregunta, la cual el pacto de Moisés deja sin responder. Ojo, ¿cómo se puede dispensar tanta gracia bajo este pacto? ¿Cómo puede un Dios justo simplemente perdonar la iniquidad, la transgresión y el pecado? ¿Cómo puede un juez dejar libres a los pecadores culpables? Seguramente los sacrificios de toros y cabras no son la justa satisfacción por todo el deshonor acumulado al nombre de Dios por los pecados de Israel. Otra vez, la respuesta estaba en el futuro. Isaías lo vio claramente y dijo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, en el Mesías, todos nuestros pecados. Isaías vio, le fue revelado que ese Mesías prometido,
del cual nosotros haremos memoria en unos días, en ese Mesías fue cargado todo el peso de nuestras faltas y pecados. No podría haber habido un pacto con Abraham, ni pacto con Moisés, ni nuevo pacto sin el advenimiento de Jesucristo, sin la venida de Cristo. Y tenemos que concluir no el día, sino con un pensamiento en este momento. Lo que fue dado libremente bajo Moisés, esa gracia, ese perdón, fue pagado por Cristo, No fue nada más dado por mera coincidencia, fue pagado por alguien y fue pagado por Cristo. Si quieren una mirada nueva de Jesús en este tiempo de Adviento, que les ayude a confiar en Él, amarlo y obedecerlo, podemos confiar o podemos considerar dos cosas. Primero, que cada pecado perdonado desde Adán hasta el fin de los tiempos, cada pecado cometido fue puesto y cargado en el inocente Cristo, el cual fue aplastado hasta el infierno. Cada pecado cometido desde Adán hasta el fin de los tiempos fue cargado en Cristo. Cristo lo aceptó voluntariamente por la gloria de su Padre y por el bien de aquellos que llegan a Él. Segundo, si confían en Él, en Cristo, y lo siguen en la obediencia de la fe, entonces seremos sus herederos. Quien confía en Cristo y obedece a Él por fe será su heredero, no solo del pacto de Dios con Abraham, sino del pacto de Dios a través de Moisés y a través de los tiempos. Dios ha prometido que si escuchamos a aquel que Él envió a este mundo, si escuchamos su llamado al arrepentimiento, si depositamos nuestra confianza en Él, en Cristo, seremos una posesión especial para Dios. Seremos un reino de sacerdotes. Seremos una nación santa. Dios se opone a los enemigos con un poder maravilloso, a los enemigos de su pueblo. Y para usted y para mí, la promesa maravillosa ahora siempre será: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en su misericordia, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Los pactos que Dios estableció con Noé, con Abraham, con Moisés, todos se resumen en el pacto que cumple las promesas hechas por el Señor a través de todos los tiempos. Y lo encontramos en Lucas 22:20, donde Jesús dice el versículo: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo esto: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Aceptemos el nuevo pacto, creamos el nuevo pacto, confiemos en las promesas de Dios y escuchemos su voz que nos dice: arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Celebrar Navidad o el nacimiento de Cristo no es meramente una fiesta donde demos regalos, donde invitemos a nuestra familia, a las amistades. No, hermanos, tiene que ser una fiesta íntima de reflexión. Ahora hemos estudiado pactos que se establecían con Israel, porque fueron los depositarios de una promesa. La promesa se cumple en el perdón, la misericordia, en el perdón ganado por Cristo al derramar su preciosa sangre en la cruz. Cristo me dice: arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo te pregunto el día de hoy, ¿le has creído a Cristo? ¿Le tienes confianza a Cristo? ¿Tienes fe en Jesucristo? Yo le pido a Él que a través de su Espíritu Santo obre poderosamente en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, y nos lleve a rendir nuestro corazón y nuestra vida ante esa gracia impensable, inconcebible, maravillosa que Dios nos ha ofrecido en su Hijo Jesucristo. Que Dios les bendiga.